Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Edición Cine. Un día más, una nueva videocrítica, en este caso de una de las películas más esperadas del año, de los blockbusters más esperados del año y posiblemente la película de las películas más esperadas de este mes de junio, si no la más, con permiso alguna otra, que ahora no toca hablar de ella, que es el caso de Jurassic World, El Reino Caído. Jurassic World Fallen Kingdom, la película con Chris Pratt y Bryce Dallas Howard repitiendo sus papeles de Jurassic World y B.D. Wong repitiendo su papel de Jurassic World y de Jurassic Park. Y también con, bueno, ya sabéis, Jeff Goldblum en un cameo, que lo han anunciado a bombo y platillo y que aparece incluso en varios de los trailers, con James Cromwell, que hace un papel muy interesante, con, ¿quién más? Con Toby Jones, con Ted Levine, que, bueno, pues ya lo veréis, no quiero comentar más de él. Y esta crítica, si es importante que os lo diga, esta crítica es sin spoilers. Va a intentar ser sin spoilers. Libre de polvo y paja esta crítica, esta videocrítica de la película sin spoilers. Película dirigida, como todos sabéis, por Bayona. Por nuestro Bayona, por el director español que da el salto definitivamente al cine internacional con el primer gran blockbuster al que se enfrenta. Hay que tener en cuenta que Juan Antonio Bayona ha dirigido 2 películas en inglés, Lo Imposible y Un monstruo viene a verme, pero eran películas nuestras, por así decirlo, ¿vale? Eran muy nuestras todavía. Y sin embargo aquí ha contado con el fondo de armario de Universal y de Steven Spielberg para rodar esta secuela de Jurassic World, secuela de la saga Parque Jurásico, que me ha permitido ver un par de cosillas que podemos ir hablando así de a bote pronto, con Bayona a la cabeza. Lo primero, por favor, si alguien puede, si alguien es capaz de permitirlo, si alguien tiene algún tipo de potestad en ello, alejad a Colin Trevorrow de la siguiente película. Pero no alejarle un poco, alejarle mucho. Y si puede ser para siempre, mejor. Yo lo siento mucho, sé que mucho le tenéis un cariño enorme a Jurassic World, que era una película muy entretenida, no vamos a andarnos con tonterías en ese sentido, pero que era una película con un guión muy flojo. Muy flojo. Primero no sabíamos, yo tenía la sensación de que no sabía hacia dónde iba en ningún momento. Es una película que iba de que el parque se había abierto, se escapaban los dinosaurios y ya. Esta tiene más claro hacia dónde va, aunque tiene también algunos elementos de guión que son cuestionables en el mejor de los casos, cuando no directamente criticables, por desgracia, pero es como 10 veces mejor película que la anterior. Es posiblemente la mejor secuela de Jurassic Park que se ha hecho hasta la fecha, es decir, la mejor película de la saga Parque Jurásico desde Parque Jurásico, mejor incluso que El Mundo Perdido, porque toma elementos del Mundo Perdido y los mejora, los convierte en algo más interesante y en algo distinto, en algo muy espectacular, con mucho de espectáculo, pero también con una gran parte, no es llamarlo intimista, pero sí más pequeñito, mejor, más controlado. Dicho lo cual, también quiero decir una cosa. La música, por ejemplo, el elemento musical está mejor manejado en esta que en la anterior. El tema de Parque Jurásico aparece cuando tiene que aparecer, no antes ni después. Pero sí una cosa, también a veces me da la sensación, y de hecho consideraba yo no un grandísimo director visualmente. Creo que el problema lo ha tenido a veces más con los guiones que con los... que visualmente no tiene esto. Y algo que había eliminado en Un monstruo viene a verme, en esta no. Y es lo de los violines.
por favor, mantener alejado a Bayona también, que de verdad le tengo un cariño enorme y su hermano incluso nos sigue por Twitter. Eh, Mantenerle alejado de los violines, por favor, que no hace falta tantos. Porque la música de Michael Giacchino está muy bien, pero hay veces en las que busca, como siempre, emocionar a base de violines tristones y no, en plan. Eh, Porque no le hace falta. Y tiene momentos realmente sensacionales en la película y no le hace falta ese tipo de excesos. También es verdad que es una superproducción de Hollywood y no sé hasta qué punto te dejan tener el control absoluto de tu película. Porque es una película que al final pertenece a una gran compañía y a una gran distribuidora y a una gran franquicia. Y con Spielberg como productor y con el propio Colin Trevorrow como productor, pues sí, vale. Pero se nota el talento de director de Bayona muy superior al de Colin Trevorrow, que había hecho aquella de seguridad no garantizada, que era una película bastante interesante a nivel de estructura, pero a nivel de historia, pero a nivel de dirección era una cosa de lo más ramplona. Jurassic World, muy espectacular, pero igualmente no es una película con una personalidad marcada. Sin embargo, esta sí. Tanto en el uso de la fotografía, el uso del color, eh, la importancia de ciertas temáticas, la presencia de Geraldine Chaplin, imprescindible. Todo eso hacen que la película sea una película mucho más compacta, mejor narrada, mejor escrita. Sí, tiene una historia detrás que es muy interesante que la tenga. Y es muy importante que la tenga. No vamos a... Es importante que tenga esa historia detrás, si es cierto. Viene de la anterior, evidentemente. Pero es una película totalmente, completamente distinta y con personalidad, de verdad. Con muchísima personalidad. Eh, si podéis, si tenéis la ocasión cuando la veáis, fijaros, por ejemplo, en la escena subacuática y cómo la termina. Fijaros en cómo termina, con qué plano y cómo termina la isla y cómo es todo el viaje a la isla. Más entretenido, más dinámico, más emocionante que toda la película anterior. Que repito que era una buena película, una compacta película de aventuras. Esta es mejor, bastante mejor. Fijaos en eso, cómo termina el viaje y fijaos en la forma en la que narra la segunda parte de la película, que recuerda muchísimo más a Jurassic Park, con todo el tema de terror, con todo el tema de cine de miedo, con muchos elementos muy interesantes, con muchos elementos que son detalles que a mí personalmente digamos que tiene guiños y algunos de ellos son muy evidentes y otros no son tan evidentes. Y hay algunos que... ¿cómo decirlo? Vale, a ver. La película no es una adaptación de ningún cuento, ni de ninguna historia ficticia, pero tiene elementos. Por ejemplo, fijaos en la sudadera roja de la niña con capucha. En ese viaje de Caperucita Roja en frente del lobo feroz, con varios lobos feroces además. Es Caperucita Roja. Pero también fijaos en el momento, en un momento tejado. Y en cierta parte de la historia es Frankenstein. Y es el monstruo de Frankenstein. Y es el doctor Frankenstein. Aunque eso sí, también os digo, a lo mejor no es Frankenstein. A lo mejor Frankenstein no es lo que creéis. Que eso es lo bueno de la película. Es uno de los buenos giros. Pero visualmente, estamos hablando ahora de visualmente. Eh, y fijaos en la escena que ha salido en los trailers de la habitación. Eso es Drácula. De hecho, es Nosferatu.
Lo cual me hace ver que hay un director detrás que tiene unas referencias visuales muy claras y muy importantes y que son muy interesantes y que apuesta por ese giro. La primera parte es más de aventuras, más espectacular. La segunda, que no pierde espectacularidad en ningún momento, apuesta por un tono más terrorífico. ¿Quiere decir esto que es perfecta? Ni mucho menos. No, tampoco vayamos a tirar esto. Pero los problemas que tiene son de guión. Y ahí no podemos echar la culpa a Bayona, podemos echar la culpa a los guionistas. Colin Trevorrow, curioso, y Derek Connolly. El final de la historia no, que está bastante interesante. El final de la aventura, esta aventura contada en dos tramos, por así decirlo, que en realidad no son dos tramos, es mucho más fluido que decir esta... No, es todo mucho más fluido. El final de cierto tramo, y vais a reconocer cuando lo veáis la película, porque hay cristales, es un pelín cogido por los pelos en el mejor de los casos. Y esta historia, y bueno, eso en el final, lo del tema viaje, barco, King Kong, muy King Kong, muy Atari, muy homenaje al mundo perdido también, pero muy King Kong. El tema viaje, barco, ida y vuelta tiene un par de momentos muy bien dirigidos, pero también de guión que te hacen a uno decir, bueno, vale, me lo creo porque hay dinosaurios y hay que creérselo todo, pero una vueltecita de guión más tampoco vendría mal. Y eso que la historia, como os decía, es bastante más apetecible. Quiero decir, aquí no es se han escapado los dinosaurios, a ver qué pasa. Los dinosaurios están a punto de extinguirse nuevamente dentro de la isla y hay que intentar, y hay gente intentando que quiere rescatarlos y gente que no quiere rescatarlos. Ya veréis a lo que me refiero, pero lo importante es que hay gente que quiere rescatarlos y van a rescatarlos. Los que habéis visto el tráiler sabéis que luego cómo evoluciona esa historia. Los que no hayáis visto trailers y queréis ir vírgenes, pues bueno, pasan cosas a partir de ahí. Tiene esa primera mitad mucho más aventurera, quizá algo precipitada, si es verdad. De nuevo, tema de guión, la película dura 2 horas y 8 minutos, tampoco es precisamente una película corta. Y esa regreso a casa donde el cine de terror toma más importancia. Y tiene esa temática que es esa historia de vamos a salvar a los dinosaurios y lo que parecía que era para un santuario resulta que no, que tiene que ver más con vamos a venderlos. Y hay cosas de vender que me parecen muy interesantes, que es el tema de un magnate ruso quiere un tal para su hijo, y dices tú, claro, es lógico. Porque le sobra el dinero y los ricos son así de excéntricos. Y es interesante. Pero claro, lo de usar a los dinosaurios como armas es algo que todavía no me entra en la cabeza en el siglo XXI. Y además ponen ejemplos de no, y usaron, acuérdate, los caballos dejaron de usarse porque los tanques son más poderosos que los caballos. Los elefantes dejaron de usarse porque no tenía ningún sentido, ¿no? Y las ratas en la Segunda Guerra Mundial, dices tú, volvemos a lo mismo, que ya no hace falta, que ya no estamos, que la ciencia ha avanzado de tal modo que por mucho que tú creas, no vas a... ante un ejército, evidentemente lo sueltas entre la población civil y vas a causar un despropósito. Pues claro, pero ante un ejército, como suelta un dinosaurio, es como... La metralleta sigue siendo más rápida la metralleta que el dinosaurio y las balas, claro, el dinosaurio no lleva un chaleco antibalas. Y es uno de esos problemas de decir, bueno, vale, pero claro, estoy metido en la historia. Y aquí es donde entra el talento de Bayona como director, que es me meto en la historia, te meto en la historia, de tal forma de que no te preocupes de esos pequeños tirones de guión que vas a encontrarte, y que van a ser más de uno y más de dos. Perdona chicos, me están en directo avisando. Vale, ya está. Todo eso que está muy bien, de verdad, que está muy bien tratado, muy bien trazado. A nivel de dirección flaquea un poco a nivel de guión. Por eso digo lo de por favor mantener a Colin Trevorrow alejado de esta saga. Porque ha llegado un director como Bayona, un director con hechuras, con talento de autor,
y con talento para el blockbuster, con visualmente magnífico, porque siempre ha sido visualmente magnífico, y le da sopa con ondas. Pero es que además, si hubiera otra persona al nivel de guión, pues lo mismo, nos enfrentaríamos a otro tipo de historia. Pero sí es verdad que esos elementos visuales que incorpora Bayona, de cuentos y de novelas y de cine clásicos, son muy, muy, muy interesantes y son fascinantes. Dicho lo cual, eso ya fijándonos, ya os digo, a mí el punto Caperucita Roja, el punto Frankenstein y el punto Nosferatu me ha encantado. Es una película muy entretenida, muy, muy entretenida. Las 2 horas y 10 minutos que tiene pasan volando. Hay dinosaurios, que eso siempre es un plus, y hay muchos dinosaurios. Eh, Tiene escenas muy espectaculares, escenas que pueden convertirse en icónicas. Bueno, eso no basta con decirlo, es decir, buah, tiene varias escenas que van a ser icónicas para la franquicia, no basta con decirlo, tiene que pasar, y eso pasa con los espectadores y con el tiempo. Según vaya avanzando el tiempo, pues irá sucediendo. Es mejor que la anterior, bastante mejor que la anterior, es mejor que Parque Jurásico 3, no era muy complicado, y es mejor que El Mundo Perdido. Para mí no es mejor que Parque Jurásico, evidentemente, pero juega en esa liga. Juega a recuperar el elemento de terror, que era algo que parecía en los trailers y que es verdad. Juega a recuperar los sustos. Hay una escena con Geraldine Chaplin muy divertida, de verdad, y que juega a recuperar el tono de Jurassic Park. Intenta homenajear mucho, más todavía que, y menos evidente, que es una de las cosas que me ha gustado. Los homenajes a Parque Jurásico y al Mundo Perdido están ahí, pero son menos evidentes. Son menos obvios. Son menos de, mira, soy fan número uno de Jurassic Park. Son más de, me encanta Jurassic Park. Y voy a dejar aquí este detallito para ver si el público lo pilla. Y lo va a pillar, el público lo va a pillar. Y lo va a pillar con el T-Rex, con algunos momentos. Y lo va a pillar con el Velociraptor, con otros momentos. Y lo va a pillar con los propios personajes. Y lo va a pillar con varios momentos de los personajes. Y lo va a pillar con personajes muy interesantes, como por ejemplo el líder de la expedición de cazadores, que es un personaje muy siniestro y muy interesante. Y lo va a pillar con el personaje de la niña, muchísimo mejor esa niña que los dos niños de la primera entrega. Porque esta niña desde el principio nos explican varias cosas de ella que luego se cumplen. No a mitad de película te dicen, bueno, es que vamos a arreglar el coche. Y dices tú, pero ¿qué coche, hijo mío? ¿Qué cuándo? ¿De qué? ¿De cómo? ¿De por qué? No, no, esta niña ya te han explicado, mira, es esto, esto y esto. Esta niña es muy lista, conoce la mansión, hace tal, hace pascual, y dices tú, perfecto. Hay un momento de esto en el que dices, no se inventan que la niña conozca cierta información, sino que la niña la conoce por determinados momentos anteriores previamente explicados. Y lo que no conoce se irá revelando, perdón. Lo mismo con el personaje de James Cromwell, que tiene mucho peso y mucha importancia y que van dejando detallitos porque tienen muchos pesos sus actos. Y lo mismo con los villanos, con estos dos villanos que son un poco chichi and nabos, porque en realidad no importan. La primera aparición de Toby Jones es sensacional porque es de un creído y de un pagado de sí mismo que es genial, este tipo de malos de pandereta, por así decirlo. Pero es que luego además dices, pues si es que da igual, porque los verdaderos villanos son los dinosaurios. Los rivales son los dinosaurios. Y sí, es verdad que tenemos que arrastrar esa cosa rara que les dio en la anterior con lo de vamos a educar a los velociraptores. Vamos a criarlos eh, para que sean domésticos, por decirlo de algún modo. Como si se pudiera domesticar completamente a un león. Y no es tan sencillo. Y aquí te enseñan, por lo menos te enseñan un poco más del proceso para que lo vayas entendiendo y digas, vale, me queda más claro. Aunque siga siendo un poco tontuna, me queda más claro. Y aunque sea una herencia de la película anterior y hay que tragar con ella, está mejor llevado en esta. No tiene ningún momento tan ridículo como el de los 4 dinosaurios intentando atacar, o lo de la motocicleta. Se ríe de lo de la motocicleta, se ríe muchísimo de lo de los zapatos de tacón, sin señalarlo,
simplemente con un plano, de nuevo, talento de director y muy, muy claramente marcado. Hay un par de planos que son para reírse de lo de los zapatos de tacón del anterior y para señalarlo y decir, no, esta vez no. Se ríe también de ciertos elementos de la saga que ha ido reiterando, pero juega muchísimo con el homenaje mucho más sutil. Y es entretenidísima. Son 2 horas de puro entretenimiento. Para mí es una película... Si tengo que decidirme entre dentro de su género, del blockbuster y tal, entre 3,5 y 4 estrellas estaría la cosa. Para mí más 4 que 3,5, pero es infinitamente mejor que El Mundo Perdido o que Jurassic Park 3. Y estaría mejor que que El Mundo Perdido, y que Jurassic World, mejor también. Y jugaría en la misma liga que Jurassic Park, salvando las distancias, siendo Jurassic Park mejor. Por ejemplo, los dos personajes juveniles, el de Justice Smith, no hay forma de por dónde cogerlo el pobre, es una excusa argumental. Tiene algo más de miga el personaje de Daniela Pineda, el personaje de Sia. Tiene algo más de miga, tampoco que no vayamos a volver locos ahí y digamos, madre mía, personajazo para darle un Oscar. No, pero tiene algo más de miga ese personaje. Tiene algo más de interés. Un poquito mejor manejado, ¿vale? Un poquito mejor manejado. Lo dicho, dentro de lo que cabe, se nota también la mano de Spielberg productor, que imagino que el propio Bayona ha dicho que algún consejo más que interesante le dio, pero sobre todo, y tiene escena post créditos, quedamos hasta el final, que hay escena post créditos, aunque son muchos créditos para la escena post créditos que es. O sea que si queréis saltarosla tampoco vais a perder nada el otro jueves, ¿vale? Pero es una escena post créditos, o sea que avisado queda. Ya sabéis mi nota, ya sabéis lo que opino de la película, ya sabéis lo que me parece esta secuela, muy buena secuela, por fin una buena secuela de Jurassic Park, este Jurassic World, el reino perdido. Lo dicho, ved la película, disfrutadla, es lo que el blockbuster de este mes. Yo voy a intentar ir a verla otra vez con la tropa, con los colegas, para ver cómo reaccionan ellos y poco más que deciros. Le dais al like, os suscribís, nos contáis lo que queréis y os recuerdo que tenéis un vídeo en este mismo canal de preguntas y respuestas, en el que en los comentarios podéis dejarnos todas las preguntas que queráis, buscad el vídeo, porque lo tenéis aquí al lado, en el canal de Acción Cine, lo buscáis, presentación de preguntas y respuestas, tiene que estar muy cerca de este vídeo, y nos preguntáis lo que queráis porque cuando podamos vamos a ir haciendo vídeos respondiendo a vuestras cuestiones y a vuestras preguntas desde la redacción. Así que ya sabéis, aquí abajo nos contáis lo que queráis sobre Jurassic World, el Reino Caído, o sobre la saga jurásica, a la que por cierto tengo muchísimo cariño. Es la primera película, lo digo por encima vez, es la primera película, Jurassic Park es la primera, Parque Jurásico es la primera película que yo fui al cine a ver 2 veces, cuando tenía 13 años, pagando en mi bolsillo, fuimos 2 veces a verla. 2, una no, 2, una y 2, ¿vale? La primera película de mi vida que yo iba a ver 2 veces. Pues tenía 13 años, el dinero no nos crecía a los árboles, no teníamos salarios. Así que tened en cuenta, fijaos en si me gustaba a mí Parque Jurásico y si me impactó en su momento Parque Jurásico. Por favor, like, suscribíos, contadnos lo que queráis, hablando de lo que queráis. Y en el vídeo de preguntas y respuestas, no aquí, las preguntas que tengáis para el siguiente vídeo que podamos hacer con vosotros. Ya sabéis, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.